Buenos días, sus señorías. Aquí estamos en el consultorio Cebolleta. ¿Por qué otra vez al consultorio? Pues porque soy tan tonto que no me enteré de lo que me preguntaba Jack Studio CR y os endosé un vídeo de 50 minutos que a nadie le interesaba en realidad. Pero bueno, una vez aclaradas las cosas de qué es lo que me preguntaban, os lo cuento ahora. La cuestión es, me dice, a ver que me haga pequeño, que si no, demasiadas cosas son demasiadas cosas. Abrimos gambas, voy a abrir este. Bueno, eso el otro día os lo dije. Este de aquí, este icono no es el mismo que este de aquí. Aquí vamos directamente a abrir gambas con sus capacidades. Si pulsáis botón derecho, veis que podéis elegir con qué lo abrís, con qué tal y cual. Pero yo lo que tengo aquí ya es un shell script propio mío que lo que hace es abrir gambas con Qt5, que es como a mí me gusta. Pero para que veamos gambas tal cual es, pues os abro este, que lo abre con lo que tiene mi escritorio, que es GTK. De hecho, creo que hoy mismo voy a subir otro vídeo hablando de este tema porque me ha vuelto loco en estos días, me ha vuelto loco. Bien, he aquí mi gambas. Me pregunta, eh, joder, se me acaba de olvidar el nombre. Jack Sparrow no era, da igual. Que él cuando abre, a ver, abrimos gambas, cuando él abre los componentes, las propiedades componentes, le aparecen muchos menos de los que me aparecen a mí. ¿Que por qué? Bien, la cuestión es que aquí intervienen las distros, las versiones, etcétera, etcétera. Él dice que está utilizando Fedora 40. Fedora es una distribución de la comunidad basada en Red Hat, que se hizo, la empresa Red Hat dejó de sostener, creo, un de escritorio para pasar a vender servicios y cosas, no sé muy bien la historia. Pero la comunidad, en el momento en que alguien dice voy a restringir, coge y plum, se hace otra. Un ejemplo es lo que le pasó a MySQL, que era libre hasta que lo compró Oracle y entonces Oracle lo sigue dando gratis, pero ya no es libre, es de Oracle. E inmediatamente la comunidad dijo, que esto es para bacalao, vamos a inventar MariaDB. Y MariaDB es lo mismo que Oracle, pero es libre. Bien, Fedora 40 no sé si es lo mismo que Red Hat, porque Red Hat hace muchos años que no lo veo, pero se basa en RPM, en la paquetería que usan, y es una distribución bastante estable. Es decir, no actualizan mucho sus repositorios y de hecho ahí están utilizando el Gambas 18.3, que es bastante viejito. ¿Qué pasa? Que hay componentes de gambas que se van actualizando y se van creando y que no encuentran a veces las dependencias necesarias en la distribución que se maneja. Yo quiero pensar que los señores del Fedora, cuando hicieron la versión 40 y pusieron en sus repos el Gambas 18.4, habían probado el tema y habían visto que, o a lo mejor no habían llegado a darse cuenta. Por un lado, yo eso me lo he encontrado, en tener programas que utilizaban tal componente, irte a tus repositorios. Eso, si vamos aquí al... bueno, a ver, Fedora tiene un programa que es como el de... como el que lleva aquí de gestor de software, pero a mí ese nunca me ha gustado. Prefiero el gestor de paquetes Synaptics. Si no lo lleva la distro que uso, siempre lo instalo porque en él, se me ha abierto en el otro monitor, en él podéis ver los paquetes en sí y eso siempre es interesante. Entonces, aquí tenemos un montón de paquetería. Como veis, me aparecen el Gambas 3 Dev. Yo este no lo instalo, no me hace falta, es transicional. Lo mismo.
y los ejemplos de Gamba. Pero si veis, la versión que me da aquí es distinta de la que yo estoy usando. ¿Por qué? Pues porque el Linux Mint 19.3, creo que es este, ya me he perdido. Este Linux Mint lleva esta versión de Gamba, la 3.19.0. En tanto que yo utilizo el repositorio de Gambas, eso se podía ver, ¿dónde era? Por aquí, repositorios. El repositorio de Gambas para distribuciones Ubuntu Mint, que estamos aquí en los PPAs, que es este. Este tiene siempre la última versión estable. Hay dos repositorios, este, que es el estable, y otro que se actualiza cada día, que es el de prueba, el de trabajo. Yo utilizo el estable, porque el otro me vuelve loco. Con las actualizaciones tan frecuentes y demás, solo alguna vez en alguna máquina virtual, y esto es lo bueno de Linux, cuando tienes un problema, un bug, descubres lo que parece un bug, se lo dices al creador de Gambas, él te lo actualiza en ese Gambas de diario y te dice, ¿es mejor ahora? Y tú te pruebas la actualización y dices, sí, no, blanco, negro, qué sé yo. Pero ese es demasiado. Para el trabajo cotidiano yo utilizo el estable. El estable eh, no solo existe para esto que digo, versiones Linux Mint, Ubuntu y demás. ¿Por qué? Pues porque eso gracias era Sebastián Cluetz, creo que se llamaba, el voluntario que conocía el tema de repositorios y lo creó y lo mantiene. A raíz de eso yo hace muchos años contacté con... Uy, esto es una viejunez lo que voy a contar. Esto es de las abuelos cebolletas, pero bueno. Hace unos años contacté con él y en mi empresa monté un repositorio, igual que ese, en el cual yo iba poniendo todos los programas de la empresa, los ordenadores de la empresa lo tenían, igual que tengo yo este de Gambas, y desde ahí, cada vez que yo hacía algo, modificaba un programa, simplemente lo subía al repositorio y se me actualizaba en toda la empresa. Pero bueno, viejuneces. Lo que os contaba, paquetes, como veis, hay algunos que no se me instalan por cuestión de versiones, otros porque son paquetes que no tienen nada que ver. Y este también, el GBHit, también es un viejuno. Estos dos también son viejunos, el GBWI y el GBHash. Eh, y esto, desde luego, si podéis ver vuestra paquetería, en Fedora no sé lo que aparecería, viendo si tienes algún programa que te haga acceso a esto, no sé lo que se vería. Vale, eso por un lado. Por otro lado, hay paquetes de estos que tú marcas, instalas, eso me ha pasado, repito, y te encuentras con que no se instalan. Y tú dices, pero bueno, si os he marcado todos, ¿qué pasa? ¿Qué deja de pasar? Os vais entonces a la consola e intentáis, uy, perdón, he abierto esta, qué asco, qué asco. Voy a abrir esta que es la mía. Entonces, aquí podéis ver, si le dais el famoso, bueno, no sé en Fedora qué comando es, aquí sería el apt-get, update y demás, y podréis ver los paquetes perdón, eso es para actualizar. Dais el apt install Gambas 3 y ahí podéis ver si hay problemas con algún paquete que depende de alguna versión de alguna librería. En Gambas tiene cosas que están hechas en C y tiene también componentes que se apoyan en librerías externas, esos hechos por la comunidad casi siempre. Por ejemplo, ¿qué diría yo? Curl. En la Gambas utiliza mucho la librería curl cuando tiene que acceder a Internet y hacer cosas con Internet. Bien, si la versión que el Gambas 18.4 requiere de curl es una versión que tu Fedora, estoy inventando, no digo que sea eso, pero es una versión que tu sistema no tiene, pues esos componentes de web que utilizan ese curl no se te van a instalar. Eso por un lado. Por otro lado, si nos vamos a opciones y pulsáis mostrar componentes y controles obsoletos, lo activáis. Voy a darle a OK para que se refresque la lista. Abrimos otra vez las propiedades. En los componentes veréis que os aparecen
componentes que ya no funcionan. GBchart es un componente que lo da como, cuando aparecen así en clarito, os lo da como, no me acuerdo qué era, como desactivado, obsoleto, me parece que sí, obsoleto. Estos, los que aparecen tachados, es que ya no funcionan, ya no valen. Tenéis el prohibido. Los que aparecen a medio son componentes no terminados, pero estables. Ah, mira, si lo pone aquí. Este así dice que es experimental, no lo da como un componente real, sino que está ahí para que pruebes. Estos están ya obsoletos, en desuso, y bien, y así está. Más abajo, este también está experimental, mira tú. Y bueno, como veis aparecen muchos. Todos estos, a lo mejor en vuestra distribución no están accesibles y no están visibles, no lo sé. Sobre todo yo me tiraría por el lado de los que no se pueden instalar porque son incompatibles con cosas que tiene el sistema. Y ahora, para el consultante, Dios mío, he olvidado el nombre. Bueno, una vez olvidé el nombre de mi cuñada, después de estar casada con mi hermano 15 años, o sea que no te preocupes por eso. Eh, Fedora 40. Yo no sé qué amores le tienes a Fedora 40. Pero ojo con Fedora 41. Tengo por ahí un vídeo que os subí hace unas semanas. No he modificado nada, ¿no? Pues no guardar. Tengo un vídeo donde hablaba de este widget. El vídeo se titula Shakira, Piqué y Gambas 3 o algo así. Eh, Esto con Fedora 40 lo puedes hacer y lo puedes usar. Con Fedora 41 ya no vas a poder. ¿Por qué? Porque Fedora parece ser que, no sé si por ir de modernos o ir lo que sea, según he visto en distro, no sé si conocéis esta página, os la enseño. Esta página es, a ver, DistroWatch. Este. En el DistroWatch, cuando me has hecho la consulta, me has dicho que eso, he buscado Fedora y esto va todo, la que hay actual, el Fedora 40, todo eso, pero he visto, ay, ¿dónde lo he visto? Mm, no lo veo ahora. Pero bueno, he visto por aquí que Fedora eh, pretende, con la versión 41, que saldría no sé para cuándo, ¿y por dónde he visto yo eso? Fedora, no lo sé, para aquí en la página lo he visto, lo juro, que, que tienen planeado eliminar X11. X11, lo sabéis, y si no lo sabéis, el cebolleta os lo cuenta. X11 es el sistema gráfico que ha estado utilizando hasta hace muy poco Linux. ¿Cuál es el problema? Pues que es un programa monolítico, que es decir, él controla todas las visiones, todos los programas gráficos que haya, todos los accesos y demás, y como tal tiene problemas de seguridad. Seguridad no en el sentido de los hackers, sino que hay programas que se meten en las zonas de memoria de otros, hay programas que pueden leer lo que otros están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, mira, si lo tengo aquí. Aquí el equipo de Fedora está pensando abandonar X11 para utilizar, venía por aquí, Wayland. Wayland, ¿qué es? Es un sistema gráfico igual que X11, pero que utiliza una forma distinta por completo, de manera que cada programa establece lo que sea, vamos a llamarlo instancia, por decirle algo, no tengo ni idea, con el entorno gráfico. De manera que no es posible para un programa meterse en el sitio de otro y cosas así. Ventaja de X11, que funciona. Ventaja de Wayland, se supone que es más seguro, menos cuelgues, más moderno, más lo que sea. Pero Wayland se atribuye poderes y capacidades que
yo por lo menos no soy partidario. Y es que son ellos, es Wayland, el que decide todo sobre cada ventana. Como veis, esto es una ventana normal, perfecto, tengo mis botoncitos, la ubico donde quiero, etcétera, etcétera. Pero Wayland dice que esto no vale. Esto es otra ventana, Gamba siempre usa ventanas, pero esta ventana no tiene borde, utiliza el modo máscara, la muevo y la cambio de sitio donde yo quiero. Cuando cierro el programa y lo abro, aparece donde yo quiero y eso Wayland no lo permite. Eso miréis el vídeo y ahí lo explico con detalle. Entonces, Fedora 40, bien, Fedora 41 te vas a encontrar con que muchas cosas de las que hace Linux, por ejemplo, yo no sé, ¿se va a ver aquí? No lo sé si lo estáis viendo, creo que no. Bueno, da igual. Quiero decir que esta widget se ve en todos los escritorios, no sé si se ha visto en el vídeo o no. Entonces, ¿qué te pasa a tu ordenador Jack Studio? Ah, eso era. Ya me he acordado, Jack Studio CR. Jack Studio, ¿qué le pasa a tu ordenador para no tener paquetes? No, francamente no lo sé, sin haber visto el ordenador en la vida. Pero esos son los posibles síntomas y los posibles problemas que tengas. Y nada más. La otra consulta que tengo es sobre el tema de si hay trabajo o no hay trabajo para gambas y qué tipo de puesto de trabajo. Y eso ya lo contesté hasta donde yo conozco y dispongo en el vídeo del abuelo Cebolleta, que lo busquéis por ahí en mi canal de la historia del abuelo Cebolleta. Mientras tanto, espero no haberme ido muy lejos en esta grabación y que seáis buenos, felices, tengáis un día productivo y ya está. Chiste de informáticos. Va un punto a una fiesta de asteriscos y le dicen, tú no puedes pasar. Y dice el punto, ¿por qué? Es que me he echado brillantina. Soy un asterisco.